Así que vosotros, oh amados católicos, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error, guárdense, cuídense, no sea que arrastrados, no sea que, ¿qué, Luis? Arrastrados. ¿Qué, Luis? Arrastrados. No sea que arrastrados por el error de los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, que es Superman, por el error de los pentecostales unidos que dicen que la Santísima Trinidad es el diablo, por el error de los adventistas que dicen que no hay que guardar el domingo sino el sábado, por el error de los evangélicos que dicen que María es una prostituta o una mujer cualquiera, que no hay que confesarse ni comulgar. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Dejen de estar firmes en la fe. Cuidado, católicos. Hoy Dios le da la oportunidad de que venga un sacerdote del Dios Santísimo a predicarles con las Sagradas Escrituras, probándole, para que ustedes tengan una fe firme y no se dejen arrastrar. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Tenemos un video sumamente interesante para todas aquellas personas que tienen dudas acerca de su fe católica, al igual que yo, que lo tuve en un principio, y al igual que muchos otros católicos que están dudando de su fe. Este video es para ustedes. Les invito a que lo vean hasta el último minuto para que entendamos el verdadero mensaje que nos trae Dios a través del Padre Luis Toro. Sin nada más que agregar, les pido de antemano que le den like, que compartan este video con la persona que crean que le pueda servir y recuerden suscribirse. Sí, pues vamos a comenzar. Ya le tengo el micrófono. Primero, Padre, pues saludarle muy cordialmente en nombre de toda la comunidad, agradecerle en nombre de Cristo. Una gran bendición que usted esté aquí con nosotros después de más de un año de intento. Les comento que ya estábamos desanimados. Por más que insistimos, hicimos la solicitud por escrito, nada que no la aprobaban. Hubo mucha oposición a la traída de usted. En últimas ya el profe Henry, yo le dije, pues ya no se pudo, dejemos eso ahí tranquilo. Un amigo le dijo, vamos a una comisión al obispo. Y nos fuimos para Popayán en el obispo. Gracias a eso pudimos hacer que se aprobara la traída de usted. Pero como usted se ha dado cuenta, pues estamos en una situación bien difícil. En los últimos 4 años ha habido sectarismos dentro de la misma iglesia, ideas sectarias que se han introducido y lamentablemente pues han coaccionado. Y yo quisiera, Padre, con base en lo que dice Pablo VI, el Papa Pablo VI, en la audiencia general del 11 de enero, que nos explique, que nos profundice este tema de la importancia de la apologética y del magisterio de la iglesia, porque hay ideas sectarias dentro de algunos grupos de nuestra iglesia, de algunos pensamientos que creen que el laico puede hacer lo que se le antoja siempre y cuando esté guiado por el Espíritu Santo según cada uno, y eso es una idea sectaria porque debemos regirnos con base al magisterio de la iglesia. Se ha dicho incluso que si a un laico el sacerdote le autoriza para consagrar, él puede consagrar. Desde que empezamos nosotros, porque nosotros llevamos 8 años en la emisora a través de la apologética, 18 años en la apologética, por eso usted compara esta cantidad de gente superior a una cabecera municipal que es Balboa, por ese trabajo que se ha hecho. Entonces vemos que la apologética da resultados, y que si la iglesia hubiera hecho esto en cada parroquia, aseguro que no hubiera ningún protestante, pero lamentablemente muchos han agachado la cabeza, inclusive nos han hecho persecución porque nosotros defendemos la iglesia católica, y cuando la defendíamos fuera nos aplaudían y decían que bueno, el profesor Rigoberto defiende la iglesia, pero hubo una necesidad, no sé, padres, a usted le ha pasado que hubo necesidad de defender la iglesia dentro de la iglesia, y ahí fue un problema grande. El Papa Pablo VI dice
Las corrientes secularizadoras han introducido un principio protestante que se ha abierto paso en muchos hijos de la Iglesia, y es el de la libre interpretación, como si la asistencia del Espíritu Santo fuera solo subjetiva. A cada uno en el momento de leer y luego interpretar cada cual a su gusto, tanto las Escrituras como el depósito de la fe. Habría tantas verdades y tantos magisterios distintos como personas. A veces piensan que por ser católicos uno, que lo que usted explicaba, ya es bueno que lo recalquemos, eso de los sentimientos. Hay gente que dice, es que yo aquí quiero sentir. Y entonces, guiados por el sentimentalismo, dentro de nuestra misma iglesia se han introducido estos pensamientos. Y yo, investigando un poco más, me pude dar cuenta de dónde vienen. Yo sé que hay un sacerdote, ayer el sábado que usted estaba en la primera encuentro apologética, hubo una hermana de por allá de Argelia y dialogaba y tenía estos pensamientos. Sectarios y puritanos, porque hay ideas puritanas dentro a veces de acá. Entonces yo me puse a ver por qué era eso. Entonces me empezó a explicar que era que en Pasto había un sacerdote y está excomulgado este sacerdote, pero ella dice que lo han excomulgado por envidia, y por lo tanto hay dentro de la iglesia algunas ideas de sectas, porque si les diga un sacerdote está excomulgado y tiene otros principios, eso es como hacer una secta dentro de la iglesia, aunque realmente pues usted sabe que no es una secta, son principios sectarios pues, muy diferentes, así como dice la Rien. Pero entonces yo quisiera que ahondemos este tema para que la gente vea, porque nos han hecho persecución por defender la iglesia dentro de la iglesia, por enseñar apologética en nuestra iglesia, por eso no hemos tenido el apoyo. Este trabajo, esta campaña de apologética de los laicos comprometidos, 4 laicos en Balboa que no agacharon la cabeza y dijeron hagámoslo, y nosotros acá en la Bermeja dijimos sí, apoyamos esa idea. Le anticiparon, muchísimas gracias, Padre, que Dios le bendiga grandemente. Amén. Padre, un hermano hace una pregunta que va en sintonía con esa misma. Ahorita me la hace cuando responda esto. Es la misma, por favor. Tenemos un gran problema. El principio protestante de Martín Lutero, padre de todos los protestantes, que el día de Satanás, el 31 de octubre, se rebeló contra la iglesia, y ese día es el día de los protestantes, el mismo día de Satanás, y se rebeló contra la iglesia y sacó un lema. El lema de Martín Lutero, lema satánico, no es bíblico. El lema de Martín Lutero fue solo la escritura. Y cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Eso fue una inspiración diabólica, satánica, de el padre de la mentira a Martín Lutero. Y desde allí todos los protestantes han dicho lo mismo, sin un fundamento bíblico, solo porque su padre se lo dijo. Pero le voy a mostrar que la Biblia, que es el fundamento del cristiano, dice que nadie, ni católico ni protestante, puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Segunda de Pedro 1:20 dice que nadie. Y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Porque hay muchas interpretaciones de las escrituras por su propia cuenta. Hay muchas sectas. Según la interprete cada uno, así será esa iglesia que nace. Y es una iglesia diabólica. La de Cristo ya fue fundada. Vamos a escuchar la segunda de Pedro 1:20. De la Reina Valera. ¿Qué le falta? Le falta sabiduría. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto. Entendiendo primero esto. La base, cuando un cristiano se acerca a la Escritura, lo primero que tienen que entender cuando se acerca a la Escritura es esto. Nadie se puede acercar a la Escritura sin tener
este principio. Otra vez. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no sé si es que los protestantes son tercos o no han leído la Biblia. Ninguna interpretación de las Escrituras debe ser privada. Nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Repítanlo. Entendiendo primero esto, Los protestantes no lo entienden, porque su padre, Martín Lutero, no lo entendió. que ninguna profecía de la Escritura Ninguna es ninguna. es de interpretación privada. Nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Eso está prohibido en la Biblia. Si un protestante me dice a mí que él puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, yo en su cara me le río y le digo, palabra de Satanás. Porque eso no está en la Biblia. Además, el mismo San Pedro, unos versículos más adelante, el capítulo 3, versículo 16, unos capítulos más adelante, dice por qué nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Y el mundo entero se va a dar cuenta que por no haberle hecho caso a San Pedro en las Escrituras, salieron tantas sectas. Pónganle cuidado. Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. En las Escrituras hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Por qué no se puede? Porque en las Escrituras hay algunas cosas difíciles de entender. Pare en la oreja de la Reina Valera que dice. Las cuales los indoctos Los indoctos significa ignorantes, e inconstantes poco firmes en la fe. tuercen. ¿Por qué no se puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta? Porque entonces los ignorantes y los que no tienen fe, ¿qué hacen con las Escrituras? Las tuerce. Pregunto, ¿los protestantes le hicieron caso a San Pedro que decía que la Biblia no es de interpretación privada? No. Cada uno interpreta las Escrituras por su propia cuenta. ¿Y qué hace? Se cumplen las Escrituras. Por ser ignorantes o por ser poco firmes en la fe, tuercen las Escrituras. Ahora pregunto, ¿para edificar la iglesia de Cristo? ¿Para salvación de los hombres? Vamos a ver qué dice la Biblia. Los indoctos e inconstantes las tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Protestante, no es un juego. Aquel que utilice la Biblia y la interprete a su manera, lo hace por ignorante o por poco firme en la fe, para su propia Perdición. perdición. De modo que los protestantes no van por buen camino cuando interpretan las Escrituras por su propia cuenta. Van camino a la perdición. Ahora comprenden por qué está el Padre Toro aquí como sacerdote de Dios Altísimo, predicándole la palabra de Dios a los católicos para que no se metan a protestantes y a los protestantes para que se salgan de ahí y vuelvan a la iglesia. Porque van camino a la perdición. Y es necesario que haya un sacerdote del Dios Altísimo que se lo predique y que se lo demuestre con las Escrituras. ¿Cuál es el problema? Que están interpretando las Escrituras por su propia cuenta, para su propia perdición. Ahí termina Luis, sí. ¿Sigue? Y el 17 dicen, así que vosotros, oh amados, Oh amados católicos, sabiéndolo de antemano, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error, guárdense, cuídense. No sea que arrastrados. No sea que, ¿qué, Luis? arrastrados, ¿Qué, Luis? arrastrados, No sea que arrastrados
por el error por el error de los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, que es Superman, por el error de los pentecostales unidos que dicen que la Santísima Trinidad es el diablo, por el error de los adventistas que dicen que no hay que guardar el domingo sino el sábado, por el error de los evangélicos que dicen que María es una prostituta o una mujer cualquiera, que no hay que confesarse ni comulgar. no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Dejen de estar firmes en la fe. Cuidado, católicos. Hoy Dios le da la oportunidad de que venga un sacerdote del Dios Santísimo a predicarles con las Sagradas Escrituras, probándole, para que ustedes tengan una fe firme y no se dejen arrastrar. Porque el que se deja arrastrar pasa a ser... No lo digas. No lo digas. Queridos hermanos, la Biblia prohíbe eso. Pero decía el hermano, ¿y qué hacemos cuando son católicos o cuando sea ese cura del que él hablaba que estaba excomulgado? ¿Y qué tenemos que hacer cuando es un sacerdote que ha sido excomulgado? Cuando un sacerdote ha sido excomulgado de la iglesia, queda fuera de la comunión de la iglesia, que significa ya va a formar una secta si alguien lo sigue. Quedó fuera de la comunión. Es que yo lo amo como si lo hubiese parido. A mí qué me importa. Está fuera de la comunión de la iglesia. Hasta ahí llegó. Lo saludamos como persona, lo amamos como persona, pero está fuera de la comunión de la iglesia. Hasta que la iglesia, la jerarquía de la iglesia, no lo vuelva a introducir en la iglesia, no podemos nosotros andar aceptando su doctrina y su enseñanza. ¿Dónde está escrito eso? Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Aunque sea un cura, aunque sea un cura, aunque sea un obispo, no importa. Si queda fuera de la comunión de la iglesia, vamos a escuchar. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, sorprendido, que se aparten de Dios, porque ahora se metieron a evangélicos, a un evangelio diferente, a pentecostales, a testigos de Jehová, a un evangelio diferente. Me sorprende, no entiendo cómo un católico que haya vivido toda su vida su fe, no entiendo cómo un católico que se haya confesado sinceramente y haya sentido el perdón de Dios, no entiendo cómo un católico que haya creído en Cristo, que está presente en la Eucaristía, no entiendo cómo un católico que haya creído que María es la madre de nuestro Señor Jesucristo, que es virgen, que es nuestra madre. No entiendo cómo un católico que haya creído que la iglesia es nuestra madre, que el Papa es el vicario de Cristo. No entiendo cómo ese católico después se meta evangélico y venga con todo lo contrario, con veneno, con insultos y con grosería contra la iglesia de Cristo. No lo entiendo, me sorprende. ¿Por qué? Porque se metió a evangélico. Repítalo, Luis. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que hay otro. Y no es que hay otro evangelio. Andan los protestantes con la misma Biblia de nosotros, los católicos. Esa la hizo la Iglesia Católica. Y no es que haya otro, sino que hay algunos. Algunos, póngale nombre. Testigos de Jehová, evangélicos, israelitas, mormones, adventistas, pentecostales unidos. Israelitas. Es que hay algunos que os perturban. Que los perturban a ustedes, diciendo se van a ir para el infierno, están condenados. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y quieren pervertir, cambiar, contaminar el evangelio de Cristo. Y aquí viene la recomendación de Pablo para los católicos. Mas, si aún nosotros, Un obispo,
un cura o un ángel del cielo, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. si viene un cura o un sacerdote, un obispo, un ángel del cielo a predicarle el evangelio distinto a como se les ha predicado, Sea anatema. anatema significa maldito. Sea maldito, anatema. De modo que aquí no está hablando de sentimentalismo. Ay, es que yo amo al cura como si lo hubiese parido. A mí, ¿qué me importa? Si él ya no está en comunión de la iglesia, mucho lo amo, lo sigo amando como persona, respetando como persona, pero ya, aunque sea un ángel, fuera con él. Anatema. Siga. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Lo repite 2 veces para que no quede duda. Para que los católicos queden claros. Y hay que defender, sí, la fe dentro de la iglesia. Porque hay católicos protestantes, con doctrina protestante. Hay católicos que no saben qué es ser católico. Hay católicos que se la pasan yendo a los cultos de protestantes. Y dicen que son católicos. Hay católicos que no se confiesan porque le creyeron a un pastor evangélico. Hay católicos que ya no van a misa, viven su fe a su manera. Yo vivo mi fe a mi manera en mi casa. Yo no tengo necesidad de ir a misa. Hay católicos que no están viviendo su fe. Que yo no tengo matachos en la casa, yo no tengo imagen en la casa. Esos son muñecos. Ya son protestantes, católicos protestantes. Sí. Y escuchen algo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Católicos, ¿busca el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Quiere agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía busca agradar a los hombres, a ese cura que se salió, o a su abuela, o a su madre, o a su tía, o a su novio, o a su esposo que se salió de la iglesia, y usted por agradarle se va con él. No me voy con él porque es que más, para que no se ponga bravo. Ya no eres siervo de Cristo. Usted tiene que estar firme en su fe. Ya no eres siervo de Cristo. Entonces las Sagradas Escrituras es clara. Hermanos, nosotros debemos tener claras las cosas. Es la iglesia de Jesucristo a la que debemos escuchar. Y el que se salga de la iglesia es un gran problema. Tenemos que estar dentro de la iglesia. Y si nosotros no estamos dentro de la iglesia, y tenemos que escuchar la doctrina de la iglesia. Bueno, vamos a ver otra preguntita. ¿Quedó clara la idea o falta?